Vimos ya en los días precedentes, vimos la institución de la Cena del Señor. Posteriormente, parte del discurso que el Señor entregó a sus discípulos ahí en el aposento alto, después de la cena. Si uno suma los mensajes y las enseñanzas que están en los 3 evangelios, es harto más extenso de lo que Lucas relata, sobre la bolsa, la alforja y la espada, y la discusión sobre quién de ellos es el menor. En fin, Juan pone allí en ese contexto todo el discurso que el Señor le da a sus discípulos, del versículo 14 adelante. Y vimos también cómo ellos se enfrascaron en una disputa sobre cuál de ellos sería el mayor en el reino de los cielos, el domingo pasado. Y continuamos desde este versículo 39 en adelante que hemos leído recientemente, en que Jesús, después de comer la cena pascual y de instituir o establecer esa ceremonia que será como un recuerdo perpetuo del sacrificio que ofrecerá de su propia vida o con su propia vida, se dirige con sus discípulos, estos le siguen hacia el huerto, o sea, el monte de los olivos, particularmente a un jardín que hay allí, al pie del monte, o en la ladera del monte, que se llama Getsemaní. Y una vez allí, se separa del grupo principal pidiéndoles que se queden ahí aguardando, y entra más al profundo en el huerto. Si uno une los 3 relatos, los 4 relatos del Evangelio, él entra con Juan, con Pedro y con Jacobo más adelante. Los deja y se separa de ellos unos metros para ir a postrarse, se arrodilla. Mateo enfatiza, como judío que era, que él puso su rostro en tierra, la posición en que los judíos a veces, en ocasiones, se inclinaban o se prosternaban para poder adorar u orar. Y él se arrodilla y comienza a orar para él les ordena a sus discípulos antes de separarse que oren y velen para no entrar en tentación, según los relatan Mateo y Marcos. Y tomando pues a Juan y a Pedro y a Jacobo, se separa de estos discípulos, entra a un lugar más privado y allí se separa algo de ellos. Lo más probable a una distancia tal que ellos podían verle y hasta oírle. Y comienza a pedirle al Padre fortaleza para ese tiempo, para poder hacer la voluntad del Padre, para pasar este momento que viene tan difícil para él. Y dice el relato de Lucas, que es el único que una vez más pone ahí una característica distinta que los otros discípulos, los otros autores de los evangelios en su relato, que vino un ángel del Señor y le fortalecía. Y nos relata también que las características como se expresa gráficamente esta gran agonía. Al volver, encuentra a sus discípulos durmiendo. Es entonces que cuando les está hablando allí, haciéndoles un suave reproche, que llega una turba en la cual viene Judas, uno de los 12, el que le besa, y entonces la guardia del templo y los soldados que le acompañan lo arrestan, no sin antes manifestarse la impulsividad de uno de sus discípulos, que por otro evangelio sabemos que es Pedro, que desenvaina esa espada, que una de las 2 que ellos llevaban, ¿no?, según el relato previo, y hiere al siervo del sumo sacerdote en una oreja. No dice si la oreja cayó al suelo, si era un tajito chico, si la oreja le quedó colgando solo por el lóbulo o por la piel. Lucas no enseña. Lo que sí destaca él, que el Señor le tocó y le sanó. Y además Lucas es el único que dice qué oreja era, ¿no?
Era la oreja derecha. La oreja derecha. Y en este pasaje que hemos resumido así brevemente parafraseando, es un pasaje muy leído y muy repetido en ocasión de nuestra celebración de la Semana Santa, esa semana litúrgica de recordación del sacrificio de la última semana del Señor Jesucristo. Lo que nosotros conocemos como Semana Santa, cuando recordamos la muerte y resurrección de Jesucristo. Este relato, este que hemos leído hoy día, nos muestra varias cosas que quisiéramos resumir. En primer lugar, nos habla de la agonía y el sufrimiento extremo del Señor. Dice que Él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La copa que el Señor señala en su oración, que Lucas destaca, es por supuesto el sacrificio de sí mismo. Lucas, en su detallado relato, agrega que era tal la agonía del Señor que Él oraba cada vez más intensamente, al punto de llegar a tal tensión emocional que sudaba, y que era su sudor como gotas de sangre. Hay conceptos médicos que aquí Lucas no refiere, pero probablemente está pensando y que conocía. Lo que es la hematohidrosis o algo por el estilo, en que el sudor profuso y la tensión emocional, probablemente un alza de la tensión arterial, etcétera, con congestión hace que algunos vasos sanguíneos se rompan y se mezcle esa sangre con las gotas de sudor y corran por su cara. Pero no es lo importante es el sentimiento que pone el Señor para tener tal sufrimiento, para que entendamos la agonía verdadera en que Él está en ese tiempo. ¿Por qué Jesús padece esta gran agonía? Él conoce a lo que va, sabe lo que viene un día después: el juicio, la tortura, el castigo, la cruz. Experimenta el sufrimiento sobre sí mismo, el sufrimiento máximo, especialmente por aquel momento en que echará sobre sí la carga del pecado. El pecado de todos los hombres. El pecado de todos los hombres, de todos los tiempos. El suyo y el mío incluidos. El pecado de todos los hombres, de todos los tiempos y de todo lugar. Estarán sobre Él. Él, el Hijo amado del Padre. Él, el Mesías escogido, se humilló de tal manera que tomó la forma de siervo, dice Pablo, y después se ofrece como un sacrificio expiatorio por los pecados. Padeciendo así por los pecados. Por los pecadores, como usted y como yo. ¿Ha vivido usted situaciones de estrés que le hacen transpirar, le dan palpitaciones, agitación respiratoria, lo hacen agitarse? Pues sepa que ninguna como la de Jesús allí en ese monte. El Santo Hijo de Dios, sin pecado,
Él se hizo pecado, como dice Pablo, Dios lo hace pecado. Es decir, lo convierte en la suma del pecado de todos los hombres y de todos los tiempos. Asume Él el pecado de todos y sufre sobre sí el castigo que merecen los demás. Por su muerte, Él logra, dice el profeta, paz, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Paz con Dios, por supuesto. El hombre alienado de Dios, apartado de Dios por el pecado, solo puede ser reconciliado con Dios por medio de este mediador perfecto, Jesucristo. Tal sentimiento brota en último término también este sentimiento de agonía del Señor por tener que ser, del sufrimiento que tiene que, por tener que ser separado del Padre. Porque el Padre no puede estar con el pecado. Al poner sobre Él los pecados de los hombres, al asumir Jesús el pecado de todos los hombres, es separado del Padre. Esa comunión eterna desde la gloria que Él dice que ha tenido por siempre con el Padre es cortada porque Él está llevando el castigo del pecado. Dios mío, clama, ¿por qué me has desamparado? Porque allí está siendo pagado el pecado suyo y el mío, el de ayer, el de hoy y el de mañana. Por eso la agonía del Señor. Pero no solo Lucas destaca la gran agonía del Señor en este texto, sino que nos muestra también su petición y su sumisión. Él dice que clamó a Dios en ese momento en forma intensa: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O como dicen los otros evangelios, haz que pase pronto de mí esta copa, pero no como yo quiero. O si tú quieres que yo beba de esta copa, la beberé. Hágase tu voluntad. Es pues en este momento, en este instante, que el Señor está clamando por algo muy especial, pidiéndole al Señor que esta copa de esta agonía y de todo este proceso que viene, la copa representa estos sufrimientos que está teniendo ahora, su arresto, su sacrificio, o su tortura, las burlas y la muerte por el pecado de los demás. La NBI, la otra versión bíblica, dice que: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Eso está diciendo el Señor. Trata de que esta copa pase, o pase lo más rápido posible. Es como cuando usted quiere darle un remedio de mal sabor a un niño y dice: trágatelo pronto. El Señor está pidiendo, proclamando: Señor, que esta copa pase, o que me la pueda tragar lo más rápido posible, y si puedo evitarla, pero que sea tu voluntad. Por cierto, era una copa muy amarga, un muy amargo trago que beber, mas Jesús está dispuesto a obedecer. El autor de Hebreos dice que Él, en lo que padeció, aprendió obediencia. Y Pablo dice que Él se hizo obediente hasta la muerte. Es decir, si bien es cierto, Él está clamando a Dios por algo, sin embargo está sometiéndose a su voluntad, obedientemente. Hágase tu voluntad y no la mía. Es su concordancia con lo que enseñó a sus discípulos cuando les enseñó la oración: hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra.
Pide algo, pero sometido a la voluntad del Padre. No como yo quiero, sino como tú. Esa debiera ser siempre nuestra oración. Pedir con fervor. Pedir con humildad y compasión por cualquier cosa que necesitemos o queramos, pero siempre someternos a la voluntad del Señor. No como yo quiera, sino como tú. A veces la voluntad del Señor es lo opuesto a lo que queremos. A veces es distinto a lo que queremos. Jesús nos da una vez más un ejemplo a imitar. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, sea lo que sea, siempre debe ser, hágase tu voluntad, sea como tú, el Señor, quieres. Dos cosas que queremos destacar en este momento. Sepa usted que siempre será la voluntad del Señor Dios la que prevalezca por sobre la suya. Lo mejor que puede ocurrir en su vida. Convénzase de ello. Así será, o irá más bien, de triunfo, de prueba en prueba, a triunfo en triunfo. Porque cualquier resultado será la voluntad del Señor. Recuerde aquello entonces. Siempre será la voluntad del Señor la que prevalezca, y esta voluntad será lo mejor que puede ocurrir en sus vidas. El tercer aspecto que destacamos de este texto es que el contraste que nos dan los discípulos, como encontramos en los últimos, en el episodio de la agonía en Getsemaní. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Lo siguiente que nosotros queremos destacar justamente es este contraste, esta contrastante actitud de los discípulos con el Señor. Vino el Señor, dice el relato, donde ellos estaban y los halló durmiendo. Estaban cansados. Otro evangelio nos dice que sus ojos estaban cansados o cargados de sueño. Lucas dice que se durmieron por tristeza. La verdad es que ellos una vez más, nos demuestran que no entendían todo lo que Jesús les hablaba. En estas horas cruciales en que Jesús les permite acompañarle a orar en un lugar aparte. Él siempre se apartaba a orar a solas para tener ese momento de intimidad con su Padre, pero aquí los lleva a estos tres a que le acompañen a ese momento de oración, de agonía. Según Marcos y Mateo, los otros evangelistas, hubo 3 momentos similares que Jesús vino a ellos y los halló durmiendo. Lucas resume el episodio a uno solo. El Señor les dice que deben velar para no entrar en tentación y les reprocha suavemente, como dice otro evangelista: ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera 1 hora? Y así ve incrementado después su sufrimiento, su agonía, porque esto es parte de su agonía. Los suyos, los que están cercanos a Él,
le abandonan en un momento crucial. Y por supuesto, este abandono espiritual de este momento se verá incrementado cuando en un momento más tarde todos huyan y se escondan. ¿Cuán difícil es para usted, para mí, sostenernos en vela y en oración? Por cierto, es difícil, no es fácil. La ocasión de ese momento para los discípulos tan crucial, para el Señor aún más, fue ocasión que ellos podrían haber estado orando y velando con su Señor, pero se durmieron. Muchas veces a nosotros nos ocurre similar. Prometemos que vamos a orar, vamos a quedarnos en oración, vamos a hacer una oración a tal hora y nos quedamos dormidos o haciendo otra cosa que es peor. La oración como un medio de gracia es una poderosa herramienta que nos dejó el Señor para fortalecernos en la prueba y para poder luchar contra la tentación. Porque Él nos lo demuestra, porque su petición al Padre, hecha unos instantes antes, tan solo fue para evitar la tentación de poder librarse del sufrimiento de alguna manera que no fuera la que el Padre tenía previsto en la eternidad. Velad y orad. Son dos imperativos, dos mandatos del Señor a sus discípulos con el fin de perseverar, de fortalecerse en la lucha para no ser doblegados por el enemigo. Qué contraste de la escena nos muestra Lucas. El Señor en gran agonía y sufrimiento, en ferviente oración, y ellos duermen. ¿No nos parecemos a estos discípulos a veces? A veces nos ocurre. Y somos llamados, somos invitados, somos desafiados a aumentar nuestra oración, nuestra vigilancia, nuestra lucha. Muchas veces las circunstancias nos están llamando, nos dicen, debemos orar, debemos arrodillarnos, debemos hacer vigilia, debemos luchar. Y nosotros dormimos. Qué humano los discípulos del Señor. Y luego el relato nos relata aquello del arresto de Jesús, de los versículos que siguen. El relato de Lucas nos dice que mientras el Señor hablaba todavía con sus discípulos, viene una multitud. No nos dice cuántos, pero no debe haber sido un grupo pequeño. Si usted considera que venía Lucas comandándolo y detrás de ellos el siervo del sumo sacerdote y la guardia del templo y algunos de los mismos escribas y fariseos tal vez detrás y un grupo de soldados romanos acompañándoles. Y ellos vienen con espadas y con palos, preparados, guiados por uno de los que estaba allí en la mesa con el Señor hace unas horas. Los líderes religiosos, los guardias del templo, algunos soldados romanos, acuden de noche con su discípulo, con este traidor en la búsqueda de Jesús. Judas dejó el aposento alto después de cenar antes de ser instituida la Santa Cena. Y él sale y dice que Satanás entró en él por el bocado que comió de Jesús. Y seguramente apresurado fue a buscar a los de la guardia del templo o algunos de los fariseos o algunos de los principales de la sinagoga para contarles, para anunciarles que esta era la noche, que este era el momento, que ahora era la ocasión. Y entonces les anuncia que ahí entregará la presa. ¿Y cómo va a entregar esa presa?
por la cual él recibió una recompensa monetaria. El beso era un saludo común para todos en esa época, pero Judas lo hace una señal de traición. Vienen con palos y con armas ante él, que era todo mansedumbre. Él que había tantas veces estado con ellos durante el día, en público, en el templo, y vienen de noche, vienen soterradamente, vienen a oscuras, escondidos para apresarle. Juan, el apóstol, en su evangelio dice que se espantaron algunos de ellos cuando Jesús le dice a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Al oír que él habla del Hijo del Hombre, dice que algunos de ellos cayeron a tierra espantados. Entonces Pedro toma su espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, y Jesús lo detiene y la sana. Hay dos manifestaciones del poder del Señor aquí. Al solo pronunciamiento o a la mención de su nombre, caen algunos a tierra. Y luego sana a uno de sus enemigos herido, sin siquiera que lo solicitara. Y allí ellos, en vez de reconocer, en vez de preguntarse quién es este, en vez de adorarle, prosiguen con su arresto como si nada. No ha pasado nada. Basta la pronunciación de su nombre para que caigan a tierra, y les demuestra su poder sanador, sobrenatural en el acto. Pero ellos continúan como si no pasara nada. Imagine cuánto no sería su odiosidad, su deseo egoísta y maléfico de querer terminar con este revoltoso que levanta a la gente y la atrae hacia sí con sus enseñanzas revolucionarias. No es raro. Es lo común en el hombre natural. La naturaleza pecaminosa no acepta que le hablen de la pureza. El hombre pecador no quiere ni que le hablen de su condición pecadora. Lo mejor es acallarlo. Aún hoy hay quienes evitan la dificultad. No pueden enfrentarse a este Jesús, a este Cristo, a este Señor que muere por sus pecados, porque los obliga a reconocer que son pecadores. Y vaya que es difícil para el hombre natural reconocer que es un pecador. Todos somos buenos. Todos en el fondo somos buenos. ¿Lo ha escuchado, no? Todos los hombres son buenos. Cuando la realidad nos muestra que es al revés. Ninguno hay bueno. Le dijo el Señor al hombre, al joven rico que vino a postrarse ante él: maestro bueno, le dice. Ninguno es bueno, solo Dios. Y Pablo dice: no hay bueno, no hay quien busque el bien. Ninguno se libra, porque todos son pecadores. Y basta un pecado para convertirlo en lo ajeno a la bondad, en lo malo. Por eso que el hombre evita la dificultad que significa esto, porque en alguna manera tiene que reconocerse en su pecado. Y decimos, y aún en este estado muchos niegan las evidencias y prefieren persistir en su propio camino y en su pecado. Como estos hombres, viendo las evidencias frente a sí, persisten en arrestarlo y llevárselo. Pero note la actitud de Jesús. Jesús se somete. Él calma a sus discípulos: basta ya, dejad. Pide, como dicen los otros evangelistas, que los dejen ir. Aquí estoy yo. A mí me buscáis. Dejad ir a estos. Y se entrega
porque sabe, como dice Lucas, que esta es la hora de sus enemigos. Esta es vuestra hora, les dice, y es la hora de la potestad de las tinieblas. Todo lo que sigue en este capítulo y en el siguiente es la hora de las tinieblas. Pero como dice esa frase que deslumbró en la época de la Reforma, post tinieblas lux, después de las tinieblas, la luz. Los discípulos no lo saben. Los que lo apresan al Señor no lo saben. Están en su hora casi máxima, en la hora de las tinieblas. Pero ya vendrá la luz. Para usted y yo es como historia conocida, pero igual nos debe conmover. Después de las tinieblas se hizo la luz, y gracias a Dios, gloria a Dios por eso. Qué agonía la del Señor. Nadie nunca sufrió agonía como la de Él. Y nunca habrá quien la sufra otra vez. Y esa agonía fue por usted, fue por mí, para que usted y yo no la suframos. Él la sufrió por nosotros. ¿Qué sumisión la de Jesús? Hágase como tú quieres, hágase tu voluntad y no la mía. Cuán difícil nos resulta a veces pedir que se haga la voluntad del Señor. Nos aferramos a lo nuestro. Deseamos tanto algunas cosas y nos olvidamos que dependemos de la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Recuerde esa frase que hemos dicho tantas veces: la voluntad del Señor, lo mejor para nuestras vidas. ¿Y qué entrega la del Señor? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Estuve con vosotros todos los días, pero vienen a buscarme como un delincuente cuando no lo soy. Es vuestra hora y la hora de las tinieblas, dice el Señor. Y humildemente, sumisamente, se entrega, porque Él dice, es como si dijera: voy a lo que corresponde. Me sumerjo en las tinieblas, porque así está determinado. Ejemplo de sufrir Jesús. Ejemplo para nosotros de sumisión de Jesús. Y ejemplo a seguir de entrega de Jesús. En obediencia al Padre. Arrostrar cualquier oposición o dificultad por causa del Evangelio y del reino de los cielos. Eso, y no menos Él espera de nosotros que le imitemos.